Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de Abba Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco, durante su rezo del Ángelus, le propone a los jóvenes el ejemplo del beato milenial Carlo Acutis. En el Ángelus, Francisco sugirió a los jóvenes tomar como ejemplo al adolescente italiano que se beatificó el día anterior en Asís, Carlo Acutis. La sua testimonianza indica ai giovani di oggi che la vera felicità si trova mettendo Dio al primo posto e servendolo nei fratelli, specialmente gli ultimi. Un applauso al nuovo giovane Beato Millennials. El Papa también dedicó unas palabras al alto al fuego que Armenia y Azerbaiyán firmaron en Moscú y que horas después casi se resquebraja a causa de unos bombardeos. Nonostante la tregua si dimostri troppo fragile, incoraggio a riprenderla ed esprimo partecipazione al dolore per la perdita di vite umane, per le sofferenze patite. Además, Francisco pidió apoyar una iniciativa de oración que la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada realizará el domingo 18 de octubre. Se llama así, Por la Unidad y la Paz, 1 millón de niños reza el rosario. Incoraggio questa bella manifestazione che coinvolge i bambini di tutto il mondo, i quali pregheranno specialmente per le situazioni di criticità causate dalla pandemia. El Papa pidió rezar por su intención del mes de octubre para que los fieles laicos, especialmente las mujeres, participen más en las instituciones de responsabilidad de la Iglesia. El Papa Francisco recibe al cardenal Pell y le dice: gracias por tu testimonio. El cardenal Pell se ha reunido con el Papa y así le ha recibido Francisco. No es habitual que se publiquen imágenes de los encuentros privados del Papa con cardenales, pero en este caso Francisco ha hecho una excepción. Grazie. Grazie a lei, Santo Padre. Grazie a lei. Grazie della testimonianza. En marzo de 2019, tras un polémico proceso, el cardenal fue condenado a 6 años de cárcel por abusos. Un año más tarde, la Corte Suprema de Australia le absolvió y señaló que era muy probable que hubieran condenado a un inocente. Ahora, por primera vez, ha podido contar de primera mano su historia al Papa. El Santo Padre ha sido nombrado abuelo adoptivo por una peregrina. Las restricciones impuestas por la pandemia no permiten que haya muchos peregrinos en los encuentros con el Papa. Sin embargo, no por eso el pontífice les dedica menos tiempo, más bien al contrario. Esta es la experiencia que tuvo este grupo de alumnas de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz en Roma. La verdad es que fue súper cercano y fue hablando con todo el mundo. Yo le agradecí mucho la esperanza que nos dio a todos en este tiempo de pandemia cuando salió a la Plaza de San Pedro. Y nada, el Papa bromeó conmigo, me dijo que si me había contagiado el coronavirus. Esta estudiante aprovechó la ocasión de tener al Papa al lado para hacerle una propuesta muy audaz. Santo Padre, me han enseñado que somos hijos de Dios, ¿verdad? Hijos adoptivos. Pero yo le digo al Señor que yo quiero que usted sea mi abuelo adoptivo, porque no tengo abuelos en la tierra. ¿Qué le parece ser mi abuelo adoptivo? Yo le dije una inquietud que tenía, y es que yo solo tengo una abuela en la tierra, ¿no? Y mis 2 abuelos, que están en el cielo, se llaman Francisco. Y uno no lo conocí, ¿no? Entonces el otro murió cuando yo era más jovencita. Pues yo digo que para mí Francisco es el abuelo revolucionario de la Iglesia. Loreto explica que la respuesta del Papa fue sencilla pero convincente. Le pidió que rece por él, así que ahora tiene más motivos para rezar por su nuevo abuelo adoptivo. Leticia es de Brasil y también estuvo presente en la audiencia general. Pudo entregarle un libro con una dedicatoria. Yo tuve la oportunidad de regalarle un libro que he escrito, que es muy sencillo, que había escrito de poesías para mis amigas y mis amigos. Y luego poder regalarlo fue como sentir el Papa que hace caso de nosotros, un Papa muy cercano. Y fue muy gracioso porque el Papa cuando lo cogió intentó leerlo en portugués y la realidad es que tiene un acento hasta bueno. A Loreto y sus amigas les sorprendió la capacidad del Papa para estar con las personas. No puede dedicar tiempo a cada uno para escucharle, pero dicen que basta su sonrisa y su mirada acogedora para hacer que uno se sienta querido. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general,
Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado de San Lucas, tenemos nosotros la reprimenda de Jesús hacia los fariseos, donde les dice de que el día del juicio será más llevadero para aquella gente que se convirtió con la predicación de Jonás, los ninivitas. Y que la misma reina del sur se levantará para juzgarlos, ya que ella viajó tanto para escuchar la sabiduría de Salomón. Y dice Jesús, y aquí hay uno más grande que Salomón, y aquí hay uno más grande que Jonás. Es interesante cómo Jonás, con su predicación, logró convertir a toda aquella nación. Es interesante cómo esa reina no le importó viajar tanto solo para escuchar a Salomón. Hoy el Señor, en el Evangelio, nos invita a que escuchemos su palabra, a que escuchemos su llamado que nos hace a través de aquellas personas sencillas que se encuentran al servicio del Señor. Muchas veces nosotros buscamos grandes predicadores, muchas veces nosotros buscamos grandes oradores, grandes expositores o grandes jerarcas para, entre comillas, escuchar al Señor, cuando en realidad lo podemos escuchar a través del padre de familia, a través de la madre de familia, a través de sus propios hermanos, a través de los vecinos, a través de aquellos hermanos que están a nuestro alrededor, porque ellos son la imagen de Dios, ellos reflejan el mensaje de Dios. Entonces, abramos nuestros ojos y nuestros oídos para que cuando llegue el juicio final podamos decir al Señor, gracias, porque a través de esta gente cercana a nosotros me has dado tu amor y tu salvación. Que así sea. Entre sueños y sacrificios, venezolanos buscan regresar a Colombia. Bueno, y no, la mayoría cuando nos devolvimos es porque pues, en Colombia está otra vez la reactivación de la economía y pues, eso no, en Venezuela no está. Gabriel Pérez es un venezolano de 37 años. Toda su vida vivió al lado de su mamá y hermano en una ciudad en el interior de Venezuela. Hace 2 años y medio decidió migrar a Colombia en busca de un mejor futuro. Me vine en el 2018. Venimos yo soy de San Felipe de Yaracuy, pasamos por Cúcuta, nos fuimos por toda la carretera, la gente nos colaboraba, nos daban refrescos, nos daban comida. Bueno, y llegamos hasta Bogotá y vendíamos, pues montamos unos perritos calientes y vendíamos pepitos allá. Nos devolvimos por la situación del COVID. Entonces, pues todo el mundo cerró. La gente no colaboraba y pues se sabe que acá en Colombia pues uno tiene que pagar arriendo, agua, luz. Ahora, 7 meses después del inicio de la pandemia, cerca de 200.000 venezolanos podrían regresar a Colombia según estimaciones de Migración Colombia. Pero, ¿por qué se da este fenómeno? Y acá en Colombia sí la gente está volviendo a abrir los restaurantes y todo y pues con la venta de los perros calientes y los pepitos que vendemos, pues mandamos para mi mamá, para Apure. Dispuestos a enfrentar la dureza de la naturaleza, como tener que atravesar páramos en donde la temperatura puede llegar a los 2 grados centígrados, o las largas caminatas que se extienden por semanas o incluso meses, los migrantes se arriesgan, pues su objetivo es llegar a alguna ciudad de Colombia o bien a otro destino como Perú o Ecuador. Bueno, la vez pasada me eché casi 2 meses, porque bueno, hay que echarle bola, porque usted sabe, no tenemos pues pasaje y a veces pues la gente, los gandoleros, nos echan a la cola, pero la policía no deja porque es un peligro. El fenómeno migratorio en las zonas fronterizas llevó a las autoridades de Norte de Santander a crear el Centro de Atención Sanitario Tienditas, que atiende temporalmente a los migrantes en su travesía para cruzar la frontera. Las estadísticas que tenemos en el momento a partir del 14 de junio, que fue cuando se abrió acá el CAS, hasta la fecha
han pasado 16.500 beneficiarios a su país. Así como este puesto de atención sanitario en la zona de frontera, existen al menos otros 3 más que funcionan en coordinación entre el gobierno colombiano y la cooperación internacional a fin de asistir a los migrantes venezolanos en su travesía de uno y otro lado de la frontera. Heider Logato, Venezuela 360, Cúcuta. Ahora les presentamos la editorial de la UCA titulada No a la violencia, en la voz de su rector, el padre Andrew Oliva. A principios del mes de octubre se celebraron el Día dedicado a la niñez y el Día Internacional de la No Violencia, 2 efemérides de una importancia sustancial para el desarrollo de nuestro país y que además están profundamente relacionadas. En efecto, si en el país se continúa propagando la cultura de la violencia, la niñez heredará actitudes y modos de entender la vida que llevan siempre al fracaso, porque la violencia, del tipo que sea, no prepara para el desarrollo humano, al contrario, lo frena y dificulta. Un compromiso activo con la no violencia, tan ligada a la cultura de paz, es el único camino para garantizar un proceso exitoso hacia la construcción de una sociedad y un futuro en el que todas las personas puedan desarrollar libre y solidariamente sus capacidades. El tema es importante porque en El Salvador predomina la cultura de la violencia. La pobreza y la desigualdad económica y social también son manifestaciones de la violencia estructural. Los altos niveles de delincuencia responden a la violencia física, la violencia contra la mujer, el castigo físico, los grupos de exterminio, el espíritu vengativo, manifestado muchas veces en tratos crueles y degradantes a las personas privadas de libertad, son muestras de esa cultura violenta de larga data. Y a ello se suma la violencia verbal, con el agravante de que hoy más que nunca es alentada y promovida desde las más altas esferas del poder político. Ver a un presidente acuerpado por militares, llamando delincuentes, corruptos y asesinos a los diputados, no solo es inédito en el país, es triste y repudiable. La respuesta en términos parecidos de algunos diputados nos muestra una clase política que, aunque ha renunciado a la violencia física, sigue promoviendo una cultura violenta y de pésima educación cívica. Si queremos ofrecer a las nuevas generaciones un futuro distinto, debemos garantizar el respeto a los derechos humanos y buscar soluciones racionales, humanistas y del mayor consenso posible a los problemas que el país enfrenta actualmente. Lo contrario significa retroceder y hundirnos en más conflictos. No les dejemos más problemas a las nuevas generaciones, que además de tener que solucionar sus propios problemas, tendrán que cargar con los que nosotros les dejamos y con el paso del tiempo puede convertirse en profundas heridas sociales purulentas. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que ocurre en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABBA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Lo primero que quiero comunicarles con mucha alegría es que este martes, día 13, celebramos 22 años de funcionamiento y de emisión de nuestro canal JN19. Estamos preparándonos para esta fiesta de una manera muy sencilla, porque no se puede hacer otra cosa, pero muy contentos, dando gracias a Dios, porque durante 22 años hemos ido transmitiendo el mensaje de Jesús para el bien de muchos corazones.
Gloria al Señor, le agradecemos mucho a él y a todos los que han estado colaborando y van a colaborar. El gobierno está como en pugna con el Congreso, porque el Congreso ha aprobado una ley según la cual 14.000 docentes que no aprobaron la evaluación que presentó el gobierno en el año 2014 o no se presentaron, pues quieren ser readmitidos plenamente según el Congreso. Es una ley que ha observado el gobierno. El presidente del gobierno ha dicho en una conferencia que ha dado, en una entrevista, que parece que hay gente que está destabilizando pues, el gobierno, y sobre todo porque hay una acusación muy fuerte contra él cuando era gobernador de Tacna. Según esa acusación, él recibió 1 millón de soles para conceder una obra a una empresa concreta. Él dice que no existe eso, pero va a ser investigado. Así lo ha declarado también la fiscal general del Estado, Zoraida Ábalos. Sería como el primer caso, solamente investigado. No puede ser condenado ni enjuiciado porque mientras sea presidente del gobierno está exento de esas sentencias. El contagio ciertamente aumenta, menos que antes. Ha habido en total 33.305 fallecidos. En las últimas 24 horas ha habido 82 fallecidos. Bien, hay también un creciente aumento de puestos de trabajo. Según el ministro de Trabajo, en el mes de septiembre 140.000 personas entraron al trabajo formal. En el informal hay muchos más. También ha dicho el presidente del gobierno que la vacuna, cuando llegue, va a ser aplicada en primer lugar en las personas que van a hacer parte de la mesa electoral del 11 de abril, luego ya médicos, enfermeros, enfermeras, policías, fuerzas armadas, pero personas que están más vinculadas con la gente. En Lima, la municipalidad ha decretado una ley de protección de los animales. Reportó para ABBA y para JN19 el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. Les presentamos la entrevista del postulador de la causa de Carlo Acutis, Nicola Gori. Han pasado solo 14 años desde que Carlo Acutis partiera a la casa del Padre, un joven italiano de Milán que vivió de modo extraordinario las cosas ordinarias de la vida. Su testimonio caló hondo en su familia, entre sus amigos y progresivamente en la iglesia, que vio en este adolescente de 15 años una figura para compartir con todo el mundo. Por eso se abrió pronto un proceso para declararlo beato, y el responsable de llevar adelante dicho proyecto ha sido el periodista Nicola Gori, quien trabaja en el diario L'Osservatore Romano del Vaticano. Hasta allí llegamos para recibir de primera fuente sus impresiones acerca de la corta pero intensa vida que Carlo Acutis vivió de la mano de Jesús y de María. ¿Qué tiene de especial Carlos? ¿Por qué un joven de 15 años es beatificado hoy en día? El secreto de Carlos es seguramente la sencillez, el testigo de Cristo en la sencillez de su edad. Es decir, que él quería a Cristo como si fuera una persona que estaba juntos de él, al lado suyo. Lo sentía como un amigo que siempre lo ayudaba, siempre le decía lo que hacer y siempre lo quería. Esta es una cosa muy importante porque no se puede comprender a Carlos si no comprendemos que él se sentía amado por Cristo. Este es el secreto de Carlos y esto le daba la fuerza de transmitir a todos el mensaje del Evangelio. Era una cosa que tenía que hacer, de toda manera lo sentía que tenía que hacer.
es decir, transmitir el mensaje de Cristo, de su amor y de salvación. ¿Y de qué modo él lo transmitía en las cosas concretas? Normalmente un joven de su edad no podía hacer muchas cosas y siempre estaba su familia a su lado. Pero lo importante es que Carlos fue un genio de la informática, es decir, que él era muy práctico de computadores y ayudaba a todos los compañeros de clase, de escuela, y podía programar programas de universidades, al nivel de universidades. Y ha empleado esta su capacidad muy fuerte al servicio del Evangelio, es decir, que preparaba sitio internet y luego como voluntariado, y por eso transmitía el mensaje de salvación y de amor de Cristo. Y lo hizo durante todas las últimas estades, particularmente, antes de morir. Ha preparado una muestra de milagros eucarísticos y con eso quería difundir el mensaje de amor del Señor. ¿Cuáles fueron las raíces esenciales de la vida espiritual de Carlo Acutis? Las raíces principales son la Eucaristía, como ha dicho, y la Virgen María. Decía que la Virgen María era la única mujer de su vida y que no podía hacer de menos de rezar el rosario cada día como si fuera un encuentro galante de amor con su mujer, la única mujer que quería verdaderamente. Y la Eucaristía era la base de toda su vida espiritual. Él, como era pequeño, pedía a sus padres, a sus abuelas, a sus abuelos, de acompañarlo a la misa, porque no podía ir solamente, era demasiado pequeño. Y en ese momento ha logrado, ¿cómo se dice?, llevar a todos a la misa, a la Eucaristía, antes toda su familia, luego todos sus compañeros. Es decir, que todos los que venían a contacto con él empezaban a amar la Eucaristía. Esto es muy importante porque un muchacho de su edad, muy pequeño, ha conseguido lograr lo que los adultos muchas veces no pueden hacer. ¿Cómo fueron los últimos días de vida de Carlo? Bueno, los últimos días fueron muy terribles para su familia también, porque en la última semana de su vida cayó malado, se enfermó decían de gripe, antes de gripe. Luego, como iba siempre a peorar, descubrieron que era leucemia y del tipo peor de lo que hay, pues ha vivido sus últimos días como sobre la cruz, porque aunque dando testimonianza de una calma, tranquilidad y serenidad en Cristo, que los médicos y los enfermeros decían que no es posible que un muchacho tan pequeño pueda haber logrado una maduridad espiritual. ¿Cómo comienza a hacerse conocido Carlo? ¿Quiénes son las personas que dan a conocer su vida? ¿Cómo surge la devoción? La devoción empieza con sus compañeros de escuela y sus compañeros de juegos en Milán. Luego quisieran conocer siempre más este niño y han hecho una biografía, la primera biografía, la Eucaristía, mi autopista para el cielo. Y luego todo el mundo ha empezado a conocer a Carlos a través de Internet, de social network. Y lo increíble es que lo han conocido desde todo el mundo, porque a su familia llegaban cartas de toda parte del mundo, de Brasil, de Argentina, de China también, de Australia. Y la cosa increíble es que todos querían conocer mucho más a Carlos y su mensaje. Y esto han pensado también fuerte y muy rápidamente que ha sido como una cosa increíble, que no es de ópera humana, porque no es posible. Aunque uno quería hacer algo, no era posible lograr a este punto, imposible.
pues esta es la mano de Dios que ha querido que Carlos fuese conocido por todo el mundo a través del social network, en las cosas que él era muy práctico. Era un genio de la informática, como decía antes. ¿Cuál es el mensaje que nos regala Carlos hoy para el mundo actual? Para el mundo actual, Carlos dice que Dios es al lado nuestro y Jesucristo es nuestro amigo. Este es el mensaje principal. Y nos dice que Cristo lo encontramos en cada iglesia donde hay la Eucaristía y lo encontramos en los pobres, porque el amor de Carlos a Cristo se traducía en cada día en los amores a los pobres, a los últimos. Saben que Carlos conocía muchos hombres sin demora y le ayudaba no solamente con la comida, llevando a ellos la comida, pero le ayudaba también con el sueldo que le daban en su familia y lo ponía todo juntos y al fin del mes lo llevaba a la obra de San Francisco de Milano, donde hay una mensa para los pobres. Pues amor a Cristo y amor a los pobres, ese es Carlos. La beatificación se llevará a cabo este sábado 10 de octubre en Asís, la ciudad de San Francisco, en que Carlo Acutis pidió ser sepultado y donde se ha expuesto su cuerpo para la veneración pública. Una devoción que crece cada día más por la fidelidad de un joven que conoció el amor de Dios y vivió para compartirlo con todos. Ahora les invitamos a disfrutar del segmento El Minuto de San Óscar Romero. El 17 de diciembre de 1978, Monseñor Romero decía: mi voz desaparecerá, pero mi palabra, que es Cristo, se quedará en los corazones de aquellos que lo hayan querido acoger. De esta forma, Monseñor expresa toda esa zozobra que hay alrededor de él, las amenazas a muerte, la persecución, tantas cosas que pasaban en ese entorno. Por eso, el enfoque de su mensaje, de su prédica, es siempre transmitir la grandeza de Jesucristo en los corazones de cada ser humano. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Los invitamos a sintonizarnos las 24 horas del día en vivo por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.